Deuteronomio capítulo 28, versículo 3. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. El tema en esta tarde, hermanos: detrás de la puerta está la bendición. ¿Cuál es el tema, hermanos? Detrás de la puerta está la bendición. La mesa adentro está servida. Hay bendición detrás de esa puerta. Alguien dijo una frase que decía así: si naciste pobre, eso no es tu culpa. Pero si sigues siendo pobre, eso sí es tu culpa. ¿Por qué? Si por voluntad de Dios nací en Tuixoquel, quizás una aldea de pocas oportunidades, donde mi papá y mi mamá eran pobres y lucharon bastante, pues eso no es tu culpa. Eso no era de tu elección. Pero si sigues siendo pobre ya de grande, eso sí es tu culpa. ¿Por qué? Porque a lo mejor solo has estado lamentando. A lo mejor solo has estado deseando, como el perezoso. El perezoso dice: todo lo desea, lo que no quiere es trabajar. Detrás de la puerta está la bendición. La mesa está servida. Tú puedes dar un giro a tu vida. Si naciste en situaciones difíciles, si naciste en situaciones precarias, donde ni sufrimiento ni atpachteji, pero ya machi jalan, es todavía sigue chance, entonces te ponen, porque posiblemente no ma el kima no cantinen no con oga mina mat el tinch en tikaja es mi mat el tint watla no como antes. Eso sí es tu culpa. ¿Sabe, hermanos? Belén era un lugar chiquito, tal vez como Cerro Los Bujes o como Cantón Tojomash. Belén era pequeño. Pero ¿sabe qué dice el profeta Miqueas? Solo escuche: pero tú, Belén, entre los pueblos de Judá, eres un pueblo pequeño, pero llegarás a ser muy importante, porque en ti nacerá un rey que gobernará. Atzante Belén, talnet kohbel, tal vez mishal sanant, porque talnet talmush, pero mi dicen, porque usted será un pueblo grande. ¿Por qué? Porque en ti nacerá un rey. Amén, hermanos. Al pensar no solamente en hermana Rosalinda, sino en pensar en aquellos hermanos que viven en parajes, en cantones, en caseríos, en lugares más escondidos, pero se despertaron, salieron de su lugar, viajaron y hoy están
en una ciudad, una de las más grandes en el mundo. Entonces sí es posible. Así que no importa entonces si naciste pobre. No importa entonces si naciste en un lugar pequeño. Lo que importa es qué vas a hacer frente a tu situación. Y por eso, si naciste pobre, eso no es tu culpa. Pero si sigues siendo pobre, eso sí es tu responsabilidad. Hoy recordaremos la historia de un pueblo, escuche, que estuvo sufriendo, llorando, derramando lágrimas, siendo maltratados. No tenían esperanza de vida buena. Este pueblo sufrió durante 430 años. Eran maltratados. Tal mebaca, tal prouque, noctacanchillasla, o tacchitzap anch, tochobak in, noctacanchitsen in kir, ayitsens, nocanchi o, nocanchion kianma, ntish kiumel. 430 años fueron esclavizados en Egipto, hasta que un día clamaron al Señor, hasta que un día doblaron rodillas, hasta que un día se levantaron y dijeron: ¿no habrá alguna oportunidad de salvación? ¿No habrá alguna posibilidad para mejorar nuestra condición de vida? ¿No habrá una esperanza para nosotros? Bueno, clamaron al Señor, y un día Dios llamó a Moisés. Moisés, escucha, ven Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo, he visto su grande aflicción y he decidido ir a liberarlos. Así que Moisés, y con mano poderosa salieron de Egipto, dejaron el sufrimiento y comenzaron a caminar hacia Canaán. Canaán era un lugar donde la mesa estaba servida con bendición. Pero para llegar a Canaán tenían que cruzar un desierto. Y me acuerdo del canto cuando dice: no hay gloria si no hay desierto, no hay victoria sin antes llorar. Bueno, salieron entonces, aunque a mitad de camino algunos se arrepintieron y dijeron: mejor comelza, mejor regresemos allá en Egipto. Así pasó con el pueblo de Israel. Dios les dio una oportunidad. Dios estaba dispuesto para abrir esa puerta, porque detrás de la puerta ahí está la bendición. Pero algunos quisieron regresar, pero otros continuaron. Solo que hubo una mala noticia en el viaje hacia Canaán. La mala noticia fue que Moisés, el líder, se murió. ¿Quién Moisés?
Maquim Negenel. Y la gente que iba atrás, ¿cómo se habrá sentido? Imagínense, usted va hacia Estados Unidos y se muere el que va guiando. ¿Cómo se sentirá uno? Perdido, creo yo, con miedo. Bueno, Moisés murió, pero ¿saben, hermanos? Cuando Moisés se muere, Dios levanta a otro líder llamado Josué. Josué tiene que continuar el viaje, porque hay un pueblo que ha estado por 430 años sufriendo, y que ahora llega el tiempo para cambiar su condición de vida. Y hay que llevarlos a Canaán, porque en Canaán fluye leche y miel. En Canaán la mesa está servida de bendición. Moisés ya murió y este pueblo desea mejores condiciones de vida. Por lo tanto, entonces hay que llevarlos allá. Detrás de la puerta está la bendición. Detrás de la puerta la mesa está servida. Así que cuando Dios llama a Josué, le promete bendición, le promete cambios en la condición de vida. Leamos Josué capítulo 1 y su versículo 7. Solamente esfuérzate, ¿y qué más dice? Sé muy valiente. Muy bien. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ahora, leamos la última frase que dice, hermanos, pero fuerte. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuál es el deseo de Dios para Josué y su pueblo? Que sea prosperado y que todo le sale bien. Este es el mismo deseo de Dios para usted y para tu familia. Que seas prosperado y que todo te salga bien. Dicen de Dios Tuki. Dicen de Dios Tvistija. ¿Cuál es el deseo de Dios? Dicen de Dios Tvisto Chuincala. Tuntkubaja. Tuntela tu Chishwi. Tuntkushilisha. ¿Ese es el deseo de Dios para ti? Claro que no. El deseo de Dios para ti es que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ve al versículo 8 que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, que dice, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El deseo de Dios, hermanos, el deseo de Dios es como lo que está pasando en esta iglesia. Hay un templo construido, pero hay un predio nuevo. Eso se llama prosperar y mejorar. Quizás en el futuro ya no vamos a necesitar esto, sino seguramente habrá un templo grande. Amén, hermanos. Eso es el deseo de Dios. Pero ¿qué vamos a hacer? Hay que abrir esa puerta, porque detrás de la puerta está, ¿qué cosa? Otra vez,
detrás de la puerta, ¿qué hay? La bendición. Entonces, si atrás de la puerta está la bendición, ¿qué debo hacer? Tengo que abrir la puerta. Ahora le hago una siguiente pregunta. ¿Y cómo se abre una puerta? Con llave. ¿Cómo se abre una puerta? Con llave. Para abrir una puerta necesitamos una llave. Le voy a compartir 4 llaves para entrar en esa puerta, porque al entrar en la puerta voy a encontrar la bendición. Voy a cambiar mi situación de vida. Voy a mejorar la situación de mi familia. Pero hay 4 llaves que le da Dios a Josué. Llave número 1. Lea conmigo qué dice acá. No los escucho. Moverse. Esta es la llave número 1. Tú te tienes que mover. Te tienes que mover. Kushhawexa. Kushhayekha. La Jovanstatuka. Anokmavant Tkei. Anokmat el Kim. Nokn Oka. Nokn Shimen. Ay, wacht Chuwetsa en Kima. Senstel Oki Kimakyo. No, hermanos. Tú te tienes que mover. ¿De acuerdo, hermanos? Tú te tienes que mover. La puerta está abierta. ¿Cuál es la primera llave? Pues muévate, acércate a la puerta. ¿Y quién es la puerta? Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta. El problema es que queremos cambiar, queremos mejorar, pero no queremos saber nada de Dios. Muévete. La llave número 1. ¿Qué le dice Dios a Josué? Leamos, hermanos, Josué capítulo 1 versículo 2. ¿Qué dice? Mi siervo Moisés ha muerto. Otra vez. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán. Makim de Moisés. Movete, levántate y comience a caminar. Esta es la llave número 1, hermanos. Te tienes que mover. Si usted no se mueve, Dios no se va a mover a tu favor. Dios dice: este no tiene necesidad. Si usted se mueve, se acerca a la puerta, clama, ora, llora ante la presencia de Dios, busca a Dios, Dios habla, Dios Señor, Dios y usted se mueve, hermano. Esta es la primera llave. La gente que hoy está prosperada es porque se movió. Rosa está allá es porque ella se movió. ¿Sí o no? Estados Unidos. Pero ella se movió. Pero se movió. Ya mejoró su condición de vida. Pero su primera llave fue moverse. Repite conmigo. Otra vez. Moverse. La primera llave. Muy bien. Vamos con la segunda llave. Y la segunda llave, lean aquí que dice: confiar. Esta es la segunda llave. Confianza. Pero confiar no en el hombre. Porque ¿qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué dice Hebreos?
puestos los ojos en Jesús, Él no falla. Él siempre te va a ayudar. Él no se va a burlar de tu condición. Él estará dispuesto a echarte la mano, pero tienes que confiar en Él. Esta es la segunda llave, confiar. ¿Qué le dice Dios a Josué? Veamos versículo 5 ahora. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué más dice? No te dejaré. ¿Y qué más dice? Ni te desampararé. Oiga lo que dice en Mam. Mish'alhun kshkebel tija. ¿Qué dice? Mish'alhun kshkebel tija. Al que kshkebel tija michi. Mish'al. ¿Qué más dice? Kchintem belwe tuki. Se encuishinten tu como Moisés. Tipo michi. Mantén Dios tú como Moisés. Timichit te Josué. Kchintem belu tuki. Se encuishinten tú como Moisés. Ahora le pregunto, ¿has Dios a Dios Moisés? ¿Has Dios a Dios Josué? La Biblia dice que Él es el Dios de ayer, de hoy y por siempre. Si Dios le dice a Josué, como estuve con Moisés, estaré contigo, esa palabra también es para mí. Si Dios le dice a Josué, no te dejaré, ese mensaje también es para mí. Ah, hermanos, lights el pan tipo michi Dios, hermanos. Super el pan Dios tipo. Agutex el pan ti Dios. Tokuts nakah anash an el pan ti Dios. Nakah ant el kunal. Nakush tij tokuts. Nakah koshkeb el konal. Pero Jesucristo nuestro Salvador dijo: separados de mí nada podéis hacer. Light el pan wibatich. Y luego dice: laikichen zakpin ay. Atsendat dije yo lancen, hermanos. Entonces usted tiene la segunda llave. La segunda llave es confiar. ¿Confiar en quién? En Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha dicho que así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué, también estará conmigo. Y voy a confiar en Él. Amén, hermanos. Gloria a Dios por eso. Yo voy a confiar en Dios porque Él le dijo a Moisés: estaré contigo, no te dejaré. Esa palabra también es para mí. Así que si inicias un negocio, mantente firme. Él estará contigo y no te va a dejar. Le dije que le voy a compartir 4 llaves. ¿Cuál fue la primera llave? Otra vez, la primera llave: moverse. Moverse, moverse, moverse. Pero número 2, confiar. Muy bien. Vamos con la tercera llave. Y la tercera llave es, lean conmigo, hermanos, esforzarse. Hermanos, nada es gratis. Hay que esforzarse. Amén. Y me estoy esforzando con mi garganta. Todo es un esfuerzo, hermano. Todo es un esfuerzo. Pero
Eso no se puede. Hay que esforzarse. ¿Qué dice Dios a Josué en su versículo 6? Lea conmigo, por favor, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Hay que esforzarse, hermanos. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Yo admiro a los comerciantes. De veras, hermanos, que hacen estos a las 3 de la mañana, las 2 de la mañana. Ik gemeen. Ja, ze gaat zijn jak aayelke. Smapet negel kmutsik gemat ook las 3 de la mañana. Chichon kook ik hallo. Pet negel maken chel wat alle likho. Onk kohawel sikho. Onk cambiar twinkles. Lie. Pero me dicen que los que se esfuerzan, hermano, o que tener el café a las 3 de la mañana, de madrugada, hermano. El que madruga, Dios le ayuda. Pero camarón que se duerme, se le lleva la corriente. La tercera llave es esforzarse, hermano. Para preparar una enseñanza, yo me tengo que esforzar. Yo sigo estudiando. Yo tengo que estudiar, hacer mis tareas 2, 3 de la mañana. Yo me tengo que esforzar. Pero si no me esfuerzo, ¿qué voy a compartir con la iglesia del Señor? Dios. Es chiponcanan senku costo fink, nansque que un chichato fink, chichazo fink o min. Bueno, atenja wacht kogen shit o fink te conch porque nog chena. Estos chihuahuas en chicusto clac, es nog chena. Ya uno quiere uno. Entonces, uno como pastor puede llegar así. Si no se esfuerza, si no se prepara, también el actitud, también has un pacto de bolos, un chichet, un capacitación, un estudio. Si no se esfuerza, la bendición está atrás de la puerta, pero necesitas esta llave. Amén, hermanos. Rosa se esforzó. Por eso, a donde yo dije, pues que ya te ayech, como ahí se te tananta, shlul, Santa Rosa se acá en Estados Unidos. ¿Qué dicen ustedes? Pero cabo que hecho con más shlul, hermano. Es en el ya se vos no te shobach. Cuidado, mit el kirle nana, porque más tremendo que ya. Santa Rosa lo atkisholmer. Good morning, chinachle tenana canto taco. Es un criats. Pero es que ella tuvo una llave que se llama esfuerzo. Sí. Esforzate. Porque hasta el colipionte cucha en este tiempo. Porque lo dije ya hablan, hermanos. En 10 minutos o te acabaste 5 años. Ik gemeen. Je te gewoon 10. Ga je 10. ¿Por qué no se esfuerce para administrar bien el dinero? No gastéis tu dinero en lo que no es pan. Eso lo dijo el profeta Isaías. Rosalinda,
No te macan de Estados Unidos, pero como hot dog, hamburguesa, pizza, no sé qué cosa, y hasta changana. Tú es cierto, tienes que disfrutar tu vida, pero también tienes que esforzarte a administrar bien tu dinero. El que dice la Biblia: bendito serás tú en la ciudad y bendito serás tú en el campo. Yo no he ido a Estados Unidos, yo estoy en Chicajalac, pero Dios me ha bendecido. Tú estás acá en Tuixoquel, y aunque no tengas la oportunidad de irte allá, porque no es de todos, usted puede ser bendecido acá. Pero llave número 1, muévese. Llave número 2, confíe en Dios. Y llave número 3, esfuérzate. Calabanza, chico, que sentaba, hombres. Claro, está no que tiende, que no que tiende, que no que tiende. Cobial, yo que hijo. Oncle la gente chentitz, ¿qué? Ay, vas a jugar en boluso, se encotech. No con el tan mentir, pero no te esfuerzas, tú te cuidas con tu puerta. Eso sí te vil que más. Yo le regaño a mis hijos. Claro, yo me hago 5 y calle. Te chantas que tuvies tu tel con que salta ofrenda y tir. Caso ook te bidir, un trau tiende más y más y más. No. Tienes que pensar en cómo mejorar tu condición de vida, hermano. Llave número 4. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Obedecer qué? ¿Sabe, hermanos? Usted debe saber que así como Dios te habla, Satanás también te habla. Tienes que saber eso. Así como escuchas tú la voz de Dios, Satanás también puede hablarte a tu oído. ¿Qué dice él? Pero Dios te dice: a tu privilegio y jala. ¿En qué cual teníamos? ¿Cuál es la llave número 4? La llave número 4 se llama obedecer. Veamos, ¿qué dice el versículo 8 y 9, hermanos? Josué 1, bueno, 8 tenegel, y después que comienza hasta 7. ¿Están listos? ¿Qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. La palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche, ¿qué dice? Meditarás en él. Por eso, hermanos, no te pases a camarati que no hay problema. Kale il chentir tun stach ishwichin aba ugen esentit bibliki. Hermanos, knate chen ishw, anchen tu stach ishwichin aba ugen esentit bibliki. Og shuntir teléfono tanon si. Es que ama wala sa ontich, pat machi tatal min mi kal biblia insa. Aba ugen nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Tenemos que leerla. Pero dice, sino que de día y de noche meditarás en él. Problema. No chance, mas
tij yol sakma que ego a ver chon kan matu kasen tij ukshim no problema no tikwa tikchiko que liachsha takchichena tak arroz y solo estás pensando en eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Sino que de día y de noche meditarás. ¿En qué? En Él. ¿Cuál Él? Este libro. Hay que pensar en la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios para mí el día de hoy? Dicen de Dios, tengo que pensar. Pero ¿qué voy a pensar si no lo leo? ¿Qué voy a pensar si no lo tomo? ¿Qué voy a pensar si no la tengo? Qué error de la iglesia, hermanos. Biblia. Porque mi machete tacón. Hermano, escuche. ¿Cuál es la cuarta llave? La cuarta llave es ¿qué cosa? Pero ¿qué vamos a obedecer si no leemos? Hermano, para obedecer tenés que escuchar la instrucción. Porque si no escuchas la instrucción, ¿qué vas a obedecer? Hermanos, para obedecer la palabra de Dios, tengo que escucharla, tengo que leerla, tengo que pensar en ella. Y cuando ya he leído, he escuchado, mi llave es obedecer. Leamos el versículo 7, hermanos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Primero en el versículo 8 dice: lea la palabra, piensa en la palabra, escuche la palabra. El versículo 7 dice: ¿para qué? Tengo que esforzarme para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Usted, Dios dice: Moisés, ni tocht maoba, ni tocht schnayacha, tonsen tikakiljo akwel inchich, tpanish, keelela, totichuinkala. Detrás de la puerta está la bendición. Detrás de la puerta hay una mesa servida de bendición. Pero para entrar en esa puerta ya le compartí 4 llaves. ¿Cuál fue la primera? Moverse, hay que moverse, hay que trabajar. Y mire, hermanos, hay que moverse. Número 2, confiar. ¿En quién? En Dios. Porque Él no falla, porque Él siempre está, porque Él es poderoso y porque para Él no hay nada imposible. Tengo que confiar en Él. La tercera llave: esforzarse. Hermano, pero es que tú has hecho. Esfuérzate. Porque has pero esforzate. Has que más surge desear chicharrín, risito, taquis, que más chacalaca, chula, suero. Estos chilipos matir, wen. Joventas, jamajao, permecats maji. Hay que esforzarse. Y último, ¿cuál es?